Christian Pedro García en punto de partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. Buenas tardes. Los católicos, al igual que nuestros primos hermanos, los judíos, festejamos las Pascuas, así que felices Pascuas para todos. Ahora sí vamos a comenzar el programa. Resulta que todos le prestamos atención porque YPF tuvo una buena noticia. En realidad tuvo dos. La buena noticia fue el fallo del Tribunal de Nueva York, que finalmente falló a favor de YPF y del país. Entonces el país no va a tener que pagar la demanda del fondo Bulford. Ahora, tuvo varios beneficios ese fallo. Primero, fue un mensaje para el mercado. En la Argentina hay seguridad jurídica. Con YPF se respetó la ley, se cumplió con la ley. Intervino el Congreso de la Nación. En segundo, alivia las finanzas públicas, porque eran 18.000 millones de dólares la deuda en total con los intereses y los honorarios. Y finalmente, esa buena noticia revaloriza lo que es vaca muerta, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Pero ustedes saben una cosa, hubo una noticia tan importante como esta o más importante. ¿Por qué? Porque YPF, que está dirigida por Horacio Marín, que es la persona correcta en el mejor momento y con un grupo de profesionales extraordinarios, anunció que este año YPF va a producir 1 millón de barriles de petróleo por día y que en el 2031 se van a producir 1,5 millones de barriles, que cuando hacen una proyección es una venta al exterior por 45.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto exportó el campo en 2025? 50.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Un país agroganadero, 50.000 millones de dólares, y proyecta en el 2031, que falta muy poco, 45.000 millones de dólares en petróleo y en gas. O sea, ¿que esto qué significa? Que vamos a ser un país exportador por excelencia, no solo de commodities, sino también de petróleo y gas. Y aquí viene la segunda noticia importante sobre este aspecto. Ya las reservas del Banco Central no van a ser exiguas como lo son hoy, no van a estar escuálidas. En realidad vamos a dejar de tener problemas con las reservas, la disponibilidad de reservas en el Banco Central de la República Argentina por este nivel de exportaciones. A esto hay que sumarle el litio, que también comienzan las explotaciones por la cantidad de inversiones que hay ya comprometidas a través del RIGI y que se va a exportar todo. Bueno, fíjense sobre el tema de lo que son las riquezas que hay en el subsuelo. Resulta que Tucumán dice, bueno, Jujuy y Salta están beneficiados, tienen litio. Santa Fe podría haber dicho lo mismo. Sin embargo, ¿saben lo que hizo Santa Fe? Hizo un convenio con Neuquén para formar una asociación de empresas relacionadas con la metalmecánica, la mecánica y la tecnología para que le brinden servicio a vaca muerta. O sea, Santa Fe se asoció con Neuquén porque Neuquén no tiene todas las empresas necesarias para atender la demanda de las empresas que están en vaca muerta. Entonces se asoció, hizo una asociación estratégica. Santa Fe es como que tuviera el petróleo y el gas al lado. ¿Por qué Tucumán no hace lo mismo? Y se asocia con Jujuy, por ejemplo. Porque nosotros tenemos un sector metal mecánico metalúrgico y además tenemos un sector tecnológico que es realmente para generar orgullo. Por lo tanto, le pueden brindar muchos servicios a las empresas que van a explotar el litio en Jujuy. Es un tema pendiente. Vamos a este video, por favor. Guilherme de Bonafini estaba extremadamente cooptada por Cristina, Parrilli, Zanini, toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes. Tenemos que movilizar a la gente para el acto de Cristina o de Vudú o de la campaña de Heller, qué sé yo. Y eso era días que no se trabajaban,
micros, escenario, sonido, seguridad, comida, bandera, pasacalle. Bueno, la causa de Sueños Compartidos, les recuerdo que eran fondos, era un programa del kirchnerismo, fondos que se le daba a Madres de Plaza de Mayo como organización para que haga casas, hospitales, escuelas, se le dio fondos para que construya una universidad. Yo dije en un programa, en ese proyecto estaba dirigido por Eve de Bonafini y el segundo en importancia era el parricida Sergio Schocklenden. Bueno, la causa está avanzando. Ya declaró Sergio Massa, Macri y Schocklenden. Y Schocklenden dijo esto. Dijo, miren, de los fondos que nos mandaban para construir casas, hospitales, escuelas, le pidieron a Eve, y estaba cooptada políticamente, plata para los actos políticos. O sea, direccionaron para otro lado los fondos que estaban destinados para las personas de bajos recursos. ¿Qué dijo Macri? Cuando yo asumí la presidencia me presionaba Alberto Fernández para que la transfiera dinero a Madres de Plaza de Mayo. Y Massa, que fue intendente, negó frente al tribunal que él haya firmado cheques para Madres de Plaza de Mayo o para el programa Sueños Compartidos. Después le mostraron los cheques que él había firmado y pasó un papelón frente al tribunal. Y tuvo que reconocer que si bien hubo dinero destinado a hacer estas obras, hubo incumplimientos. O sea que el dinero estuvo, pero las obras no estuvieron. ¿Por qué hago este comentario? ¿Se entiende por qué se lo acusa al kirchnerismo de haber hecho un negocio con los derechos humanos? Porque supuestamente el dinero para las Madres de Plaza de Mayo era para resaltar la lucha por los derechos humanos, pero terminaron destruyendo una institución como Madres de Plaza de Mayo. ¿Y saben por qué? Por los billetes. O sea, sufrieron lo que sufren los villanos. Por el billete sucumbieron, porque le dieron dinero que en vez de ir a proteger derechos humanos, a reconocer derechos humanos, a hacer viviendas, hospitales para gente pobre o universidad que era una cáscara llena de empleados, se desviaron dinero, tuvieron otro objetivo, iba para las campañas políticas. Una vergüenza. Entiendan, por eso se acusa al kirchnerismo de haber hecho negocio con esto de los derechos humanos. Vamos a otro tema, la pobreza en la Argentina. Vamos a hacer un poco de historia para saber por qué estamos a donde estamos. Cuando Alfonsín dejó el gobierno con hiperinflación, la pobreza en la Argentina era del 47%. En el primer gobierno de Menem baja al 22%, en el segundo gobierno de Menem sube al 27%. Y tuvo dos etapas el gobierno de Menem, para que entiendan por qué subió la pobreza. De 1991 a 1994 la economía creció, entonces ahí bajó la pobreza al 22%. En cambio, ya del 94 al 97 hay un deterioro en la distribución de la riqueza, hay un debilitamiento del ingreso de las familias, hay cierre de empresas públicas, cerraron ferrocarriles, se privatizó YPF y ahí nacieron los piqueteros. Si ustedes quieren saber cuál es el origen de los piqueteros, fue durante el gobierno de Menem cuando desarmó la producción petrolera de Cutralcó y Plaza Winkle en Neuquén. Y después hubo piqueteros y ahí nacieron los piqueteros. ¿Qué eran los piqueteros? ¿Por qué piqueteros? Porque hacían piquetes, cortaban rutas. Luego se desarmó lo que se producía en Salta, en Tartagal. Ahí fue el segundo grupo de piqueteros que nacieron a la vida pública. Y el tercer grupo nació, el más numeroso, durante el gobierno de la Rúa Duhalde, con la pobreza y la crisis del 2001, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Bueno, ¿cómo fue la pobreza? ¿Qué pasó con la pobreza durante el gobierno de la Rúa y Duhalde? Llegó al 50%. Superó lo que había dejado Alfonsín en su momento. Y después vino el gobierno de Néstor Kirchner, o sea, post-2003, y la pobreza cae estrepitosamente al 22%. Fue el registro más bajo
que hubo desde el 83 hasta la fecha. Entre el 2015 y el 2019, entre Macri y Alberto Fernández, la pobreza se mantuvo en 35 o 40%, pero Alberto Fernández, cuando se fue, dejó una pobreza del 55%, el índice récord desde el 83 hasta la fecha. En resumen, Alfonsín tenía menos pobreza que en la crisis del 2001 y menos pobreza de lo que dejó Alberto Fernández. ¿Saben por qué? A pesar de que había hiperinflación, era un país asalariado. Todos tenían trabajo y en blanco. El no registrar a los empleados vino en la época de Menem. Los empleados en negro, los autónomos, los independientes, los que están al margen de la ley trabajando. Entonces, Alfonsín lo dejó en el 47%, el índice de pobreza. Menem lo baja al 22% en el primer gobierno, lo sube al 27%. Néstor Kirchner hace caer la pobreza al 22%, después durante Cristina crece. Viene después Macri y Alberto Fernández, y aquí estamos. ¿Qué pasó en 2025? La pobreza cayó al 28,6%. Y ese es el núcleo duro. En la Argentina hay un núcleo duro de pobreza. ¿Qué significa? Gente que no puede salir de la pobreza. Hay una reproducción de las condiciones de pobreza. Y en algunos casos los hijos son más pobres que los padres. Y aquí está el desafío de la Argentina, en romper este círculo vicioso, hacer un corte, que los hijos no vuelvan a ser pobres como los padres, para poder salir de esta pobreza estructural que tiene de la Argentina, que no puede bajar del 20%. Lo mínimo fue 22%, repito, con Néstor Kirchner. Ahora vamos a Tucumán. Bueno, un agravio sorpresivo del coordinador de Radio Nacional, Mercedes Sosa, que descalificó a quien fue nuestra embajadora cultural, no de Tucumán, del país, como fue Mercedes Sosa, de un reconocimiento internacional extraordinario. Bueno, momentos muy duros para la familia Sosa. Hoy va a estar con nosotros Coqui Sosa, un amigo, sobrino de Mercedes, que estuvo subiendo a los escenarios nacionales e internacionales con su tía, y yo siempre digo que tiene el mismo registro de voz, porque uno cuando lo siente cantar, si no los ve quien comienza la estrofa, no sabe si es Mercedes o si es Coqui Sosa. Bueno, va a estar con nosotros porque lo que buscamos es ensayar un sencillo desagravio que se merece Mercedes Sosa. Vamos a otro tema. Las reuniones entre Jaldo y Acevedo, Jaldo y Chala, tienen varios objetivos. Primero, está cayendo la coparticipación que recibe Tucumán, porque está cayendo la recaudación dispuesta a nivel nacional, pero también cae la recaudación dispuesta a nivel provincial. Por lo tanto, las finanzas públicas en Tucumán y en todas las provincias están teniendo una gran tensión. Tucumán, según la información que tenemos, es de las provincias que menos caída tuvo en ingresos coparticipables, pero los montos son preocupantes. La intendenta estuvo con intendentes en Paraná y sumó su voz al reclamo de los intendentes para que el reparto de coparticipación a los municipios sea más equitativo. Esto es lo que le están reclamando al gobierno nacional. El otro tema, Jaldo tuvo un conato de interna porque salió Pablo Yedlin en varios medios a decir que hay un sector del peronismo que no coincide con la posición dialoguista que tiene Jaldo con el gobierno nacional de Javier Milei, y que están en contra de Milei. ¿Esto por qué ocurre? Porque nos estamos acercando a las elecciones, entonces hay que comenzar a marcar la diferencia. Una pregunta con ironía, pero también basada en la realidad. ¿Volverá Jaldo, cuando comience la campaña, a prometer cortarle la melena al León? Lo vamos a ver. También vamos a tener en este programa, aparte de Coqui Sosa, a un empresario del rubro de supermercado, por lo que dijimos en el programa anterior. Cambió el hábito de consumo de los argentinos desde los tucumanos. Compramos ofertas, miramos precios, somos infieles a las primeras marcas como lo éramos antes, y además cada ticket tiene un valor menor de lo que tenía antes. Bueno, esto es parte del cambio del hábito de consumo, y sobre eso vamos a hablar. Y con Álvaro Aurane
Vamos a hablar porque se cumplieron los 44 años de la Guerra de Malvinas. Malvinas sobrepasa el conflicto bélico, lo supera. Malvinas es una causa nacional. Y lo que hicimos fue recordar a los caídos y a los combatientes. Malvinas es otro de los símbolos que tenemos. ¿Se acuerdan que yo le dije en el programa anterior que los símbolos de la Argentina son el himno nacional, la bandera, el escudo y la escarapela? También es Malvinas. ¿Y saben por qué? Porque el territorio, la soberanía, también es parte de nuestra identidad. Y esto es Malvinas cuando reclamamos nuestro territorio. Malvinas nos une, está por encima de todas las ideologías. Usted ve los actos de Malvinas que se realizaron en todas las provincias, están todos unidos, no importa la ideología, es una causa nacional. Por eso en este programa también vamos a hablar de este tema. Yo les propongo una pausa y después escuchamos a nuestros invitados. Tu futuro empieza hoy. Elegí tu destino. En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino contamos con 4 sedes: Centro, Yerbabuena, Concepción y Buenos Aires. Más de 50 carreras presenciales y a distancia. Inscripciones abiertas para el ingreso 2026. Elegí UNSTA. Entra en unsta.edu.ar o contactanos al 3816-2011-20. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. La Universidad Nacional de Tucumán, conjuntamente con el gobierno de la provincia y con intendentes del interior, hemos firmado convenios para que las carreras universitarias, tanto de ciencia económica como de abogacía, puedan llegar a diferentes municipios del interior, dándole la posibilidad a 3.000 tucumanos y tucumanas que puedan estudiar en sus respectivos municipios. Es practicar un verdadero federalismo, que muchas veces se habla de federalismo, pero muy pocas veces se lo practica. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Noaled, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. Noaled, expertos en luz y diseño. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Cada vez que dejas una puerta abierta, una heladera llora. Vino poética hoy, al igual que ayer ¿Y qué le parece? Mientras más veces abres la puerta, el frío se escurre entre... ¿Y si prueba con algo más directo? No abras la puerta 1000 veces que pierdo frío. Bueno, ¿tan frío lo piensa decir?
Bueno, siempre enseñé en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino a mis alumnos que la entrevista es un acto público. Y yo siempre les decía, van a encontrar en la bibliografía una definición que a mí me parece que envenena la cabeza de los estudiantes, que sostiene que la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Y yo decía, no es una conversación privada, es una conversación pública. Si fuera privada es para que dos se comuniquen. Al ser pública es para que se entere un tercero, que son ustedes los televidentes. Y yo siempre digo, esta es la posición del periodista, pero hoy voy a hacer una excepción porque estoy con un amigo, con Coqui Sosa. Es difícil hacer una entrevista, pero le vamos a dar el formato. Coqui, muchas gracias. Yo lo voy a tomar como una charla pública. No, pública. Está bien, si acá no hay nada que esconder. Porque además el tema es público, que momentos ingratos tuvieron que vivir por esta forma de agredir a quien era una embajadora del país. Nosotros, la familia Sosa, somos una familia, entre comillas, desde hace muchos años, desde siempre, desde que yo me acuerdo, sufrimos ataques. Familia perseguida política, obviamente encabezando con la tía Mercedes, amenazada de muerte. Cuando la tía Mercedes se va del país, ya no se va porque la amenazaban a ella, porque ya venían de hacía mucho tiempo amenazando, amenaza de bomba. La última vez ya la habían encarcelado en La Plata con 200 personas que habían ido a verla, porque ya buscaba la opción de hacer en lugares chicos, porque siempre, yo me acuerdo incluso acá en Caja Popular, un día esperando un recital, 3 minutos antes entra el ejército, amenaza de bomba y se acabó el recital, iba un desgaste. Todo lo venía bancando. Cuando vino la amenaza hacia ella, ya toda la familia, a la abuela, a mi viejo, a nosotros, todos, se fue. Ya era mucho. Claro. Entonces, a partir de ahí, no es que uno está acostumbrado, lamentablemente hemos sufrido todos esos ataques. Y cuando la tía murió, que yo después tuve oportunidad al poquito tiempo de hablar con vos y lo conté en ese programa, era doloroso ver cómo mucha gente también festejaba, y que era en realidad del partido del bucismo, porque ella se había manifestado en ese momento, pero en forma muy educada, nada que ver con esto, el famoso Viva Tucumán -1, listo, fue una expresión democrática, decir yo, esto no. Pero esto superó porque hace una semana, cuando me entero yo, era tristeza. Hoy, una semana después, es sorpresa, es indignación, es necesidad de respuesta ya política más para arriba, porque indudablemente este personaje que dirige la radio que lleva el nombre de Mercedes Sosa. Porque es Radio Nacional Mercedes Sosa. Exactamente. Esa es además una gravedad, que es referente de la juventud de un partido político, que debería ser pero impecable, porque los chicos que lo escuchen a él, que bienvenidos sean. Yo quiero manifestar, tengo hijos jóvenes, me encanta que participe, que debatan políticamente, que elijan el partido que ellos sienten, ya está, no pueden elegir lo que uno piensa. Pero si los chicos se van a formar con ese odio, con ese desprecio, ese desconocimiento, estamos mal. Claro. Y encima redobla la apuesta, entonces es muy grave. Estábamos esperando realmente, pero no como yo siempre dije, la tía Mercedes no puede ser un botín de guerra. Y nadie va a salir, por lo menos yo no saldría a festejar el día que se va, y decir, che, qué bueno, no, este no es un partido, este es algo grave. Ahora, qué interesante lo que nos contás, porque entonces la historia de Mercedes, aparte de una historia gloriosa, de un reconocimiento internacional, también hay en esa historia actos de ingratitud. Pero claro, siempre lo fue. La tía tomó una postura, pero, a ver, tomó una postura distinta a la que podrían haber tomado y que tomaron otras personas, y eso es la que la lleva precisamente a ser en el mundo. Uno pone una imagen de Mercedes y te pueden hacer una encuesta que se hicieron, es la libertad, la paz, la vida. Lo redondeamos con canciones, solo le pido a Dios, ahora en víspera del 2 de abril, un canto para la paz en el mundo. Es de León Gieco, pero lo llevó Mercedes por el mundo, esa oración por la paz. Gracias a la vida, honrar la vida, canción con todos, buscando la unidad desde el arte. Todo eso es lo que se intenta desmoronar, que yo no quiero. Nosotros, la familia Sosa, hemos armado un grupo de WhatsApp. Fue intenso el grupo, porque todos estábamos indignados, tenemos sangre caliente, pero
¿cuál fue la idea nuestra? No salgamos a responder con agravio, bajo ningún concepto, porque lo que queremos es que esto primero tiene que renunciar el funcionario, ya está inhabilitado moralmente, ya no puede seguir ahí, por más que él... Mirá cómo se aferran a los cargos, ¿no? Yo no sé si lo necesita económicamente, pero era que venían a hacer algo distinto. Está aferradísimo. Alguien lo sostiene, larga un comunicado que encima es peor porque primero pide disculpas y después la relaciona a la tía Mercedes con el Partido Comunista que asesinó 80 millones de seres humanos en el mundo. Eso lo dijo su jefe político. O sea, hay una bajada de línea muy grave que no nos va a permitir que nos unamos. Nosotros tenemos que preservar la unidad como sea. Está difícil que nos juntemos los argentinos, pero así tirando un asta al fuego. No, pero además, independientemente de las disidencias que uno puede tener con las opiniones políticas de Mercedes Sosa, traspasó los horizontes de la Argentina, de Latinoamérica. Cuando cantaba en el país era de Tucumán. Cuando cantaba en Latinoamérica era Argentina. Ahora, cuando iba a Europa o iba a Oriente, era la voz latinoamericana. Pero claro. Esa es la dimensión que tenía Mercedes Sosa. Y hace poquito tiempo, nombrada en la lista de los 10 artistas en el mundo más influyente en la historia. En el mundo. Bueno, decirle gorda comunista, relacionarla con el cáncer, después con discapacidades, me parece que es mucho. Que además que, claro, en esa línea, y que no son todos, pues yo te digo una cosa, Pedro, la cantidad de saludo, de apoyo, de abrazo virtual y de los reales que hemos tenido, pero trasciende todo. Gente, yo tengo amigos en todos los partidos, gente de La Libertad Avanza, amigos, pero entrañables, que tienen ellos una postura partidaria distinta, pero no de valores. Me abrazaron, pidieron disculpas que no tenían, no les cabe a ellos, uno elige. Coqui, y es impresionante, o sea, esta batalla, que además, ellos hablan de la batalla cultural, no saben de cultura. La batalla cultural es esta. La otra es batalla política. Nosotros en esa no entramos. Mercedes Sosa es parte del patrimonio cultural. Pero fíjate vos. Coqui, cuando te invité, y te agradezco siempre la gratitud que tenés con el programa, dije que sea esta entrevista un sencillo acto de desagravio. Espero que haya un acto de desagravio masivo. Con los artistas, que alguien lo organice, pero Mercedes Sosa se merece un acto de desagravio, porque es parte de nuestra cultura. Se está haciendo. Esta charla es un acto de desagravio. La juntada frente al ente cultural el sábado espontánea, nosotros nos andábamos, vaya, se fue. Y en distintos lugares del mundo está pasando, y va a pasar porque hay una táctica que tienen. La táctica, perdón, yo voy a entrar, uno inevitablemente entra en la política cotidiana, la táctica caso Libra, deja que esto va a pasar, Adorni, deja, ya va a pasar, esto ya va a pasar, yo no sé, lo otro es político, esto no va a pasar, la familia y todo lo que le amamos a Mercedes, no vamos a bajar la bandera, primero tiene que renunciar, pero yo le dije el otro día, el gobernador se pronunció muy bien, muy respetuoso. La Comisión de Cultura de la Legislatura se pronunció y ahí planteamos un trabajo en conjunto y salió una idea hubo dos, porque anteriormente está el caso de Esbroco, que también, Ignacio Esbroco, nombre y apellido, ex director de Radio Nacional. José Esbroco. José Esbroco, en el 2018 sacó una placa, la escondió, resistió hasta que logramos que la vuelva a poner. ¿Cuál era su argumento? Que en su radio nacional, que después le dije, no es tu radio, es Radio Nacional, es la radio de todos, no podía haber una placa de una presidenta condenada, todo ese speech. Y yo le dije en ese momento, estaba presidiendo Macri, le digo, o sea que termina el gobierno de Macri, hay que empezar a sacar todas las placas. No es así, no funciona así la democracia. No queremos que ese dicho 2 sin 3 exista, no puede haber 3. Vamos a blindar, proteger con leyes, con educación, con sentido común, ¿sí? Y con moralidad. Yo creo que por ahí vamos. Coqui, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Saludo a toda la familia. Saludo a Claudio, a tu hermano que hace años que no lo veo. Sí, está el Claudio, bueno, allá está en Buenos Aires, la mitad de la familia está en Buenos Aires, están trabajando, están todos full, pero estamos muy unidos, estamos más unidos que nunca. Me alegro mucho. Muchas gracias. Abrazo. Ya volvemos.
Hemos decidido remodelar la terminal de ómnibus, pero buscando inversionistas que vengan del sector privado, inviertan y que por supuesto a través de los años recuperan la inversión y tienen su utilidad. Bueno, ahora queda toda la evaluación técnica, digamos, para ver si se cumple con todos los requisitos exigidos en el pliego, plazo de ejecución, además de la oferta económica, si se adecuan a los planos, a los pliegos que nosotros hemos emitido. Nos apremian los tiempos, la concesión actual se vence el 27 de abril. La idea es avanzar rápido con la nueva concesión de la terminal. Vamos a tener una de las mejores terminales de ómnibus de la República Argentina. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Manténete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. Yo consumo menos. Sí, pero yo enfrío más. Sí, pero gastás más. Golpe bajo. Coincido, golpe bajo. Basta, chicos. Hay que alternar y trabajar en equipo. A veces con uno y a veces con el otro. Ay, que estés más voltero. Bueno, nos acompaña Ignacio Ferrer. Ignacio, muchas gracias. Gracias, Pedro. Escuchamos mi editorial, uno de los rubros tuyos es supermercado. Sí. Y hay un cambio de hábito, ¿no? En el consumo. Sí, totalmente. Un cambio que se viene gestando ya hace mucho tiempo. Bueno, los argentinos vivimos en constante crisis y cambio y nos tenemos que ir adaptando. ¿Cuáles son los cambios más evidentes que vos ves en tu rubro? Y bueno, las formas de compra, la forma de pago. Hoy gente mayor que antes decía cómo se maneja el teléfono, hoy te lo sacan y te pagan con aplicaciones. La verdad que la forma de pago, la forma de averiguar precio, están viendo precio en la góndola y están haciendo comparativa a través de las redes con otros comercios. Claro. Hay una evolución, un control y una mejor forma de comprar. Hoy ya sabemos los precios de todo lo que queremos comprar. Sí. Si hay algo que tenemos es sobreinformación sobre el precio que queremos comprar. Ahora, Ignacio, también debe haber una compra como selectiva. No esa compra masiva que lleno el carrito. Es selectivo, voy, busco la oferta. Sí, dice que la clase media es compradora de oferta por excelencia. Totalmente. Aparte, hoy queremos hacer rendir el peso. Como dicen, no hay circulante, bueno, lo hagamos rendir de la mejor manera. Vas y ya analizar que, por ejemplo, analizar el almuerzo del día o de la familia numerosa, dicen, bueno, tomate, arroz, queso, listo, perfecto, y mañana volvemos a comprar. Claro. No es como antes, como decís vos, llenamos el carrito y volvíamos otro día o con las inflaciones constantes que teníamos. Cuando íbamos y compramos todo el sueldo en conservas o en productos perecederos. Hoy vas viendo el día a día, ves qué ofertas sale aquí. Cuando hay proceso inflacionario, ahorramos con productos. Totalmente. Adelantamos compra de productos. Hoy eso no ocurre. No, es más, creo que es uno de los puntos de análisis fundamentales en el momento de controlar nosotros vemos las ventas y decimos, bueno, esta semana no hemos vendido tanto, o el día a día, o el comparativa, pero en realidad eso
un factor muy puntual ha sido el cambio del consumo. Como bien decía, antes llenamos el carro y no, hoy compramos para todos los días. Ya no está el consumo emotivo. No. Ese que lo quiero porque lo quiero tener, Sí. independientemente de si lo necesito. Como los pasillos de caja que están para agarrar los chocolates y la pensas y no, mejor no, me voy con lo que tengo. Y en cuanto al monto promedio de los tickets, también deben haber bajado. Sí, considerablemente, la verdad que se ven bajas significativas en los tickets, en la diaria, y también la verdad que estos meses, bueno, nos afectó mucho el tema de las lluvias, pero sí. Todos los días vamos Cuando viendo se también. llueve se sale a comprar menos, ¿no? Sí, aparte, después tener los horarios donde la gente sale a hacer las compras. Y llovía fuerte a la noche, llovía fuerte a media mañana, la gente quedaba guardada y bueno, y hacía cuando tenía en la casa. Claro. O bien los delivery, que hoy los delivery son 4x4. Sale mejor la lluvia, todo. Claro. ¿Cuál es la estrategia del comercio para fidelizar a los clientes? Yo te decía esto de la oferta. La gente siente que cuando vos vas a un lugar donde compras y te hace oferta es porque te quiere fidelizar, te quiere tratar bien. Yo creo que no. Hoy el factor precio no es fundamental en la fidelización del cliente. Hoy el servicio es totalmente fundamental, la atención. Yo formo parte de un negocio familiar, donde estamos nosotros, o lo mismo mis colegas, son pequeñas superficies, el día a día, el saludar a la vecina, el sentirse cómodo, bien atendido. Obviamente vos lo que decís es, cuando la compra es una buena experiencia, Sí, en hay un que buen brindar clima eso. la gente va. Sí, el buen día, el ya saber qué necesita, obviamente el mostrarle las ofertas, sin duda que también es determinante al final de la compra. Está más barato aquí o allá, también no te van a comprar porque vos seas un buen tipo y nada más. Pero creo que es muy importante también la atención y el buen servicio. Se dice que nosotros tenemos una inercia inflacionaria, porque antes el que vendía algo no soportaba, bueno, el precio cambiaba por la inflación, pero hoy dice que no soporta vender lo mismo al mismo precio 2 meses seguidos. Estamos aburridos. Y mirá, hay productos que increíblemente los tengo igual hace 2 años. Y algo que yo me sentaba a la computadora y cambiar, y la lista nueva, y la semana que viene otra lista, y no solamente el cambiar para el consumidor, que llegaba a la lista, a la góndola y decía, me cambia vuelta el precio. Ayer le compro más barato. Hoy ya saben lo que van a comprar, y cuando están sorprendidos ya veo, pero lo venía comprando hace rato a tal precio. Sí, es verdad. Justo ha cambiado. Bien, pero ahora no te hago pasa. una pregunta. Así como decís, tengo precios de hace 2 años, Sí. también debes tener algunos productos que te sorprende la suba de precios que tuvieron. Sí, bueno, estos últimos meses el azúcar ha subido mucho, la verdad que, bueno, se lo venía a venir, o las gaseosas, las gaseosas que vienen subiendo todos los meses, Mirá vos. o los productos de limpieza y perfumería también han subido en forma significativa. La carne. Esto es inercia inflacionaria. Sí. Más de los productos. No, sí, inflacionaria. ¿Querés que te también diga la otros conversación factores. que yo escuché una vuelta a uno que estaba repositor? Dice, volvió a subir la margarina, pero ya la habían aumentado un 40% y ahora un 20%. Y el otro le respondió, ¿sabés por qué se aumenta? Porque no tiene reemplazo. El día que la puedan reemplazar por otro producto, dice, el que la necesita la margarina no tiene reemplazo. Sí, bueno, un buen análisis, casero, pero real. Hoy, por ejemplo, el azúcar, algunos dicen, bueno, debe ser por la participación hoy del alconafta, o también otros dicen por el petróleo y el plástico. Empiezan a todos a pensar, a tirar distintas ideas, pero bueno, lamentablemente, bueno, hay veces que tienen también los ajustes. Bueno, imagínate el proceso productivo que tiene el azúcar y valer menos que un paquete de hierba, que vale la mitad que un paquete de hierba. A veces uno se pregunta, digamos, por los procesos productivos, más que nada. Bien, ahora Ignacio, si tenés que comparar el primer trimestre del año pasado con este, ¿notás que hay algún cambio, caída? ¿Se mantiene igual las ventas? Sí, hubo una caída, a ver, respecto a 23, 24, sí hubo una caída importantísima, creo que había sido rondada por el 15%, entre el 12 y el 15%. Después el 24 y 25 hubo un repunte, realmente hubo un repunte en las ventas.
También porque la gente se fue, bueno, los comerciantes, los empresarios fueron acomodando a la nueva sintonía inflacionaria y hoy estamos un poco mejor, sí tenemos un estancamiento de venta, que puede haber una caída de entre un 7%, pero nada que ver con lo que veníamos en los últimos años. Bien, ¿y cuáles son las expectativas que tenés? ¿Cómo crees que va a marchar la economía? Porque viste que uno dice, después del segundo semestre la economía va a tener un mayor impulso. No sé en qué se basan, pero vos lo ves como que lo anuncian. Y bueno, nosotros vivimos, como te decía en el principio, en constantes cambios y acomodarnos. Ahora estamos con nuevas reglas de juego y aprendiendo acomodándonos a esta nueva forma. Y siempre expectante a que esto suceda, a las buenas noticias, y la gente vuelve a bajar las buenas noticias y se alienta a que siga el consumo, a que siga el trabajo, a que sigan asumiendo las cosas con responsabilidad y sobre todo el empresariado a hacer las cosas en forma responsable. Porque nosotros como supermercadistas, además de ser compra-venta, brindamos un servicio todos los días. Claro. Entonces es fundamental hacer las cosas serias, esperando, como decís vos, un segundo semestre con buenas ventas. Hay que ver qué pasa con la recuperación de los salarios, las paritarias. Y el otro tema que hay que seguirlo es el atesoramiento. Hubo mucho atesoramiento de dólar, eso es gasto que no se realiza. En algunos sectores. Sí, que puede ser de clase media, a ver, pero no te compra auto, no te compra electrodomésticos, ahí se pagan menos sueldo, hay menos flete, entonces hay menos venta en los supermercados, o sea, es toda una cadena, lo que pasa arriba repercute abajo. Como dicen algunos amigos, todos tienen que comer. Claro. A vos te van así, dicen, a vos te vas así vendiendo. Sí, en menor medida o más medida, pero sí, es así, correcto con eso. Bien. Bueno, Ignacio Ferrer, muchas gracias por venir a contarnos lo que está pasando en el rubro supermercados con el cambio de hábito que hemos experimentado los argentinos por la crisis, porque todo el mundo cuida su dinero. Totalmente. Un placer, gracias, Ignacio. Pedro. Ya volvemos. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. El gobierno de Tucumán, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, profundiza las tareas de rescate y asistencia de animales en las zonas más afectadas por las inundaciones.
Los operativos se realizan por aire, tierra y vía fluvial para llegar a los sectores más comprometidos, donde las condiciones del terreno dificultan el acceso. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOALED, expertos en luz y diseño. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Felices Pedro. Pascua. Muchas gracias, muy igualmente. Y a la comunidad judía, que vos también sos muy amigo y muy cercano, Así que están es. festejando la Pascua. Están festejando el salteo. Feliz Pesaj también para ellos. El salteo. Decía en mi editorial, se cumplieron 44 años de Malvinas. Malvinas es una deuda pendiente, trasciende el conflicto bélico y se transforma en una causa nacional que nos une a todos. Sí, absolutamente. El 2 de abril de 1982 se desata lo que se conoce como, lo que pasó a quedar conocido como la Operación Rosario, ¿no? Que fue básicamente la recuperación de ese territorio nacional que está usurpado por una fuerza extranjera, en este caso los británicos, desde 1833, ¿no? El rosismo, sin embargo, no hizo nada por recuperarla. Por eso siempre me ha parecido bastante llamativo que en honor a Rosas, prácticamente por la batalla de Vuelta Obligado, haya un Día de la Soberanía en este país. Pero esas son otras reyertas, ¿no? El archipiélago está tomado desde 1833 y fuerzas argentinas desembarcan. Y en ese desembarco lo que llevan a cabo es la finalidad, que era que no haya bajas de los ocupantes de las islas. De hecho, hay una sola baja en la Operación Rosario, que es un militar argentino que cae abatido por un francotirador que estaba apostado en la residencia particular del británico que operaba como gobernador de las islas, por llamarlo de alguna manera. El argentino es el capitán Giaquino. Exactamente, y bueno, como consecuencia de ello, se recupera, hay una recuperación de la soberanía argentina y vuelven a flamear, casi 150 años después de la ocupación británica, la bandera argentina en ese territorio que es argentino, ¿no? En lo que es puerto argentino, que los usurpadores le llaman Stanley, ¿no? Ahora, la idea primigenia sostenida largamente era que se interrumpía de esta manera la ocupación británica y lo que hacía la Argentina a partir de ello era, desde una posición de fuerza, obligar a que se retomen las negociaciones diplomáticas. Porque había habido un gran triunfo en el gobierno de Arturo Umberto Illia en 1965 con una declaración básicamente de la ONU diciendo, señores, el territorio de Malvinas es uno de los territorios que hay que descolonizar. Sin embargo, la reacción popular de los argentinos de reivindicación de ese territorio es enorme y conocen las juntas militares de los golpistas, largamente condenados por genocidio a partir del golpe el 24 de marzo de 76, algo que no habían experimentado nunca antes, la popularidad. Se llena la Plaza de Mayo de gente, y entonces, bueno, básicamente los dictadores de la Argentina deciden que se rehacía el plan. Esto no era simplemente una ocupación para volver atrás y decir, bueno, nos sentemos y negociamos, sino era ocupación efectiva y recuperación definitiva de las islas. El gobierno de Margaret Thatcher, que venía bastante cuestionado también, encontró ahí también un elemento de unificación, digamos, para los británicos, y estalla la guerra. La guerra en sí misma, Pedro, estalla, digamos, para nosotros el conflicto de Malvinas comienza ese 2 de abril. Ahora, las operaciones bélicas británicas
realmente se van a hacer efectivas el 1 de mayo. ¿Sí? El 1 de mayo, ya completamente movilizadas y en las cercanías, las fuerzas británicas bombardean e inutilizan el viejo aeropuerto de Malvinas, que quedaba dentro de Puerto Argentino. Ahora el único aeropuerto que hay ahí es el de Mont Pleasant, digamos, dentro de la base militar que tienen el Monte Tranquilidad, digamos, que tienen los británicos en la actualidad. Lo hablas con toda certeza. Le quiero recordar a la gente que uno de tus viajes más emocionantes que habrás hecho en tu vida fue haber ido a Malvinas. Exactamente, en el 2008. Y entonces, digamos, el 1 de mayo, efectivamente, ya la guerra es una realidad. Y ahí hay un hecho bastante puntual. El ejército británico es un ejército que, como tarea profesional que lleva, como ocupación que llevan a cargo sus militares, durante los feriados y durante los domingos cobran el doble. Entonces hay muchas batallas, como por ejemplo la del 1 de mayo, que van a ocurrir precisamente en situaciones como esa. El conflicto va a durar 74 días. La rendición argentina opera el 14 de junio. En realidad, la Argentina presenta la rendición en la última de las batallas de Puerto Argentino, el 13 de junio, y Jeremy Moore, el militar a cargo de las fuerzas británicas, acepta la rendición en los primeros minutos del 14 de junio. Y entonces el 14 de junio queda como fecha efectiva la rendición. Prácticamente 650 argentinos caídos, 252 soldados británicos y 3 isleños. Los 3 isleños que murieron no son víctimas colaterales, sino que eran isleños que prestaban servicio en la fuerza de ocupación británica, ¿no? 2 como radiooperadores, 1 como vaquiano, dentro de las islas. Ahora, la mitad de los 649 muertos argentinos mueren en el hundimiento del crucero General Belgrano. Con lo cual, te muestra que las batallas en Malvinas no terminaban con los ingleses ganando 2-1 en el número de bajas. Eran batallas verdaderamente muy parejas. Los argentinos se rendían porque a 300 kilómetros de territorio argentino nos quedábamos sin municiones. Mientras que los británicos, a miles de kilómetros de su geografía insular, sí llegaban preparados para la guerra. Aunque de ellos no era un gobierno de militares, cosa que sí era el gobierno de la Argentina. El resumen, Pedro, es que si no te gustan las guerras, y la guerra en Malvinas es verdaderamente un oprobio, sería bueno que te gusten las democracias, porque hay muchos estudios y muchas teorías sobre relaciones internacionales, pero la que de un tiempo a esta parte se impone con más vigor es que no importa el periodo de la edad contemporánea que vos estudies, no hay guerras entre 2 democracias. Las guerras siempre tienen en su dicotomía un elemento no democrático. Uno de los gobiernos va a la guerra, no un gobierno de la democracia. Las democracias entre ellas no hacen guerras. Y no hacen guerras, Pedro, entre otras cosas, porque tienen muy en cuenta la voluntad popular. Claro. Y el pueblo el que pone los muertos en la guerra, no los gobiernos. Entonces, si no te gustan las guerras, a mí no me gustan, bueno, es hora de que nos guste decididamente la democracia, ¿no? Esto, digamos, básicamente con Malvinas, bueno, el hecho de que la guerra haya sido espantosa, ocurrida en el marco del peor momento de la historia argentina, como el proceso de reorganización nacional, no implica ni obtura el hecho de que ese territorio es nuestro. Bien. Hay una sola cosa de sí rescato de la decisión de los golpistas argentinos. Cuando concluye la guerra, Gran Bretaña ofrece la repatriación de los cuerpos de los soldados argentinos caídos. Y el gobierno argentino contestó a través de
Servicio de Relaciones Exteriores que no había nada que repatriar porque ese es suelo argentino. Por eso el cementerio de Darwin tiene los cuerpos de los argentinos caídos en combate. Podemos decir el único acto de dignidad que hicieron. Sí, señor. El gobierno militar, a Galtieri lo habían alabado en Estados Unidos por su personalidad. Y él creyó que en la guerra Estados Unidos nos iba a apoyar. Es no saber nada de política internacional. Así es. La otra cosa que no entendió cuando vos decís, tenían un plan y después fue otro y quedarse, estábamos con una de las flotas más importantes del mundo peleando. Y después la otra es que Chile, no sabíamos que Chile le estaba dando el apoyo terrestre. Decíamos, se van a quedar sin balas, sin víveres. O sea, te darás cuenta, la ignorancia del gobierno militar era supina sobre este tema. Ahí nos terminamos de hermano con los peruanos. Los peruanos fueron los primeros que salieron en apoyo, digamos, de la Argentina, para que después, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en la breve guerra de Perú contra Ecuador, nosotros trianguláramos armas para venderle a Ecuador. A Ecuador. Dios mío. Porque las armas se vendían a Ecuador, a Croacia, ilegalmente. Una cosa de loco, realmente, Pedro. La locura de este país. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos encontramos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.